Pueden tomar su lugar. Este día continuamos con el tema de la unidad, jóvenes marcando una generación. Miramos la semana pasada cómo el apóstol Pablo era un joven. Cuando era joven llevaba el nombre Saulo y era perseguidor de la iglesia y tenía un celo tremendo de las cosas de Dios, y en su celo, no conforme a ciencia, como él también dice en Romanos capítulo 10, perseguía a la iglesia. Pero ahora vamos a ver la conversión del apóstol Pablo y vamos a ver de que él se convierte en un predicador, apóstol y maestro a los gentiles. Así es que el tema de hoy, Pablo, predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Estaremos viendo, como les mencioné, la conversión del apóstol Pablo y cómo inmediatamente él empezó a predicar de Cristo Jesús, a anunciar que Jesús de Nazaret era el Cristo. Vamos a estar viendo también su experiencia que tuvo en el templo cuando él va a Jerusalén y tiene una éxtasis, una experiencia espiritual sobrenatural, que el Señor se le aparece y le habla y le da instrucciones de lo que debe de hacer. Y también vamos a ver cómo él se preocupa por los jóvenes de su tiempo, para que ellos reciban la palabra, para que ellos retengan la palabra y para que la puedan llevar y continuar, ya que él está preso en Roma y también está a punto de morir. Así que vamos a estar viendo eso cronológicamente para que podamos entender un poco más al apóstol Pablo y cómo él se preocupaba por la juventud de su tiempo y especialmente en preparar líderes jóvenes para que la iglesia continuara hacia el frente. Aquí en Hechos capítulo 9 nos damos cuenta de la conversión de Pablo. La semana pasada mirábamos el capítulo 7 y el capítulo 8, cómo Pablo empieza, se da una persecución bien fuerte en contra de la iglesia después de que Esteban ha muerto, después de que Esteban ha sido asesinado. Va a ser Esteban el primer mártir de la iglesia. Y Saulo, este joven, consentía en la muerte de Esteban. Después de eso él pide cartas para ir y arrastrar a hombres y mujeres y echarlos presos y hacer toda clase de atrocidades contra ellos, simplemente por el hecho de que creían que Jesús de Nazaret era el Mesías, el Cristo. Y él tiene un celo tremendo porque él no cree que Jesús sea el Cristo, el Mesías. Entonces él ya obtuvo los permisos y las cartas de parte de los sacerdotes para ir a los judíos que están en la diáspora, o sea que están en el extranjero. Y allí se encuentran en Damasco un grupo bien grande de cristianos, ahora judíos que se han hecho cristianos, o sea que creen que Jesús de Nazaret es el Cristo. Y él va para allá para agarrarlos, para echarlos presos. Y en el camino y yendo hacia Damasco es cuando Pablo se convierte. Este joven Saulo le entrega su vida a Cristo Jesús porque tiene una experiencia con el Cristo resucitado. Y mientras él va, dice que el versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Estamos en Hechos 9, ahora versículo 5. Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y temblando temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Así que aquí es donde Pablo se humilla delante del Señor. Dice que cayó al piso. Lo impactó a Pablo, porque Pablo va a perseguir a la iglesia y de repente una luz fuerte como el sol, más fuerte que el sol en el mediodía, un resplandor tremendo. Y cuando él ve este resplandor tremendo, dice que cae al piso, cayó al piso. Nos imaginamos que quizás iba a caballo porque tiene que ir bastante lejos, puede ser que iba caminando. La cosa es que cayó al piso
cayó acostado y quedó impresionado por esa luz y el poder que lo tumbó, que lo acostó. Entonces él, temblando, porque esto fue demasiado para él, le dice: ¿quién eres, Señor? Porque entendió él que era la voz divina: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dice: ¿quién eres, Señor? O sea que aquí él reconoce, esto debe ser divino, porque la palabra Señor es la palabra que en el Nuevo Testamento se usa para decir Jehová o para decir Dios. En el Nuevo Testamento aparece la palabra Señor, lo que antes en el Antiguo Testamento se decía Jehová o Adonai. Entonces, ¿quién eres? Adonai, o sea, el Eterno. Esta es la voz divina. Y la voz le responde: yo soy Jesús. O sea que de ahí Pablo se da cuenta que Jesús es divino. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Así es que ahí se le presenta: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, porque Dios venía buscándolo, Dios venía atrayéndolo hacia él, y el Señor Jesús entonces se le revela acá como el Cristo resucitado. Entonces aquí él rápido, al saber esto, se humilla y le dice: ¿qué quieres que yo haga? Inmediatamente se humilló y inmediatamente se pone a las órdenes del Señor. Inmediatamente aquí se hace un discípulo, inmediatamente se hace un siervo de Dios. ¿Qué quieres que yo haga? Así como nosotros, los que hemos aceptado a Jesús, que lo hemos recibido, que creemos en Él, que nos hemos bautizado para servirle y estamos dispuestos a hacer lo que Él nos diga. Así Pablo inmediatamente: ¿qué quieres que yo haga? Y Jesús le dice: entra a Damasco y ahí se te va a decir, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Entonces Pablo va, entra a la ciudad, dice que lo tienen que llevar unos hombres porque no puede ver todavía, porque quedó ciego. Y los hombres que escucharon la voz, escucharon que se habló, que se dijo algo, esos mismos hombres lo llevan para la ciudad y entra a una casa, y ahí en esa casa él dice que ayunó por 3 días, no quiso comer ni beber agua. Inmediatamente entró a 3 días de ayuno, y mientras él está allí, Dios se le revela a un hombre que se llamaba Ananías. Este Ananías era un hombre piadoso, era judío, 100% judío, creía en la ley de Moisés, creía en toda la palabra del Señor, pero también él creía que Jesús era el Cristo. Entonces los judíos lo respetaban mucho a Ananías por el testimonio que mantenía, pero ahora Ananías ya es cristiano, y por el hecho de hacerse cristiano lo pueden matar ahora, aunque tenían un buen testimonio de él, pero ahora se ha hecho cristiano este Ananías, y Dios lo va a usar a Ananías, y le dice esto en el versículo 10: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Entonces le dice a Ananías: ve, porque ya este Saulo de Tarso ha visto en visión que llega un hombre que se llama Ananías, le pone la mano y recibe la vista. Y le dice: Señor, este hombre es un perseguidor, yo he escuchado bastante de él, es un perseguidor de la iglesia, y allá en Jerusalén ha hecho atrocidades, y también tiene permiso, de parte de los principales sacerdotes de venir acá y también echar preso a los discípulos de Cristo Jesús. Pero entonces Jesús le va a dar más información, porque Jesús todavía no le ha dicho que ya se convirtió Pablo, todavía no le ha dicho lo que pasó en el camino hacia Damasco. Ananías no sabe qué pasó en el camino de Damasco, así que tiene un poco de temor, pero Jesús le da más explicación, y dice el versículo 15: y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel,
porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y aquí están estas palabras bien importantes. El Señor le dice, este es un vaso escogido, yo lo he escogido y es un instrumento escogido, especial, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles. Lo primero que aquí el Señor le menciona de los gentiles, porque Pablo va a tener un ministerio a los gentiles muy poderoso, muy fuerte. Y además de eso dice que estará delante de reyes, y el Señor lo va a preparar para estar delante de reyes, que lo hizo en el libro de los Hechos. Por lo menos miramos que estuvo delante de unos 3 o 4 reyes, incluyendo a Nerón, que era el emperador de esa época de Roma. Entonces estuvo delante de estos hombres reyes, gobernantes, principales, para dar testimonio de Jesús, pero también dice, y de los hijos de Israel. Esto era importante para Pablo porque Pablo amaba a Israel. En Romanos capítulo 10, él dice que él quiere que toda su nación se convierta y él quería predicarles el evangelio a los de su nación. Incluso cuando él fue a Jerusalén, la semana pasada mirábamos de que iba a ir para Jerusalén y Dios le decía de que allá llegando a Jerusalén lo iban a echar preso y lo iban a entregar a los gentiles, pero él deseaba ir de todas maneras porque él amaba a su gente, él amaba a Israel. Y Dios también le da la oportunidad que dé testimonio del nombre de Jesús en presencia de los hijos de Israel. Y el versículo 16 es bien importante. Dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, sufrir, recibir afrenta, cárceles, latigazos, hambre, desnudez, diferentes cosas que el apóstol Pablo iba a padecer. Incluso hay un capítulo donde él da una lista tremenda de todo lo que le ha pasado. Ahí se menciona que estuvo peleando con fieras, con animales feroces que usaban en los coliseos y que tiraban ahí a los cristianos para que los devoraran las fieras. Y él estuvo ahí también. Estuvo en el mar, en alta mar, el barco se echó a perder y estuvo en peligro de muerte. El Señor los libró, fue mordido por una serpiente altamente venenosa, el Señor lo libró, lo apedrearon, quedó como muerto en varias ocasiones, lo latigaron muchas veces, los latigazos romanos, que la receta era 40 latigazos menos 1, o sea 39 latigazos, y lo recibió por lo menos en 3 ocasiones. Y sufrió bastante. El Señor le dice, le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Después de ser un joven judío, fariseo, sumamente celoso de su religión, ahora se va a convertir a Cristo Jesús y va a mantener esa característica, ese temperamento que él tiene, lo va a mantener y ahora va a ser el servidor más abnegado de Cristo Jesús, el servidor más grande de la historia del evangelio que ha existido, y creo que es el que ha hecho más de todos los siervos de Dios que han existido en la faz de la tierra en cuanto a llevar el evangelio y en cuanto a sufrir por la causa de Cristo Jesús. Dios le dio el privilegio de escribir varias epístolas que forman parte del canon bíblico que le llamamos ahora Sagradas Escrituras. Dios le dio ese privilegio. Fue el servidor, el discípulo más abnegado de Cristo Jesús en la historia. Así es que qué tremendo lo que el Señor va a hacer con el apóstol Pablo. Vamos a regresar a Hechos capítulo 22, que estuvimos ahí la semana pasada también. Les contaba cómo él quiso ir hasta Jerusalén y allá lo agarraron, estuvieron a punto de matarlo, los romanos vinieron, lo libraron las fuerzas armadas romanas porque miraban que era un disturbio lo que estaba sucediendo, y Pablo pide tiempo y levanta la mano y dice que quiere tiempo de hablar, y la gente le pone atención, y cuando él empieza a hablar en hebreo, mucho más se callaron, porque no les habló en griego o en latín, que pensaron ellos que les iba a hablar en griego, pero les habló en su propia lengua, en hebreo, y cuando empieza a hablar en el hebreo, todos se quedan muy calladitos, y allí él dio testimonio de Cristo Jesús. Hoy retomamos esa porción bíblica, aquí donde da testimonio de Jesús,
y vamos a ver lo que dice aquí en Hechos 22. Hechos 22, y quiero leerles en el versículo 6, él les narra cómo él se convierte y les vuelve a contar lo que ya leímos en Hechos capítulo 9, y aquí Pablo lo narra él mismo y dice: pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo. Y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Ellos oyeron que alguien hablaba, pero no entendieron bien lo que se decía. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Les contó que se convirtió y se bautizó, y les está contando cómo el Señor lo ha llamado. Y me aconteció, aquí está ahora la segunda parte de lo que quería hablar, que tuvo una experiencia extraordinaria en el templo. Le aconteció un éxtasis. Me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Ahora acá se cree que quizás es justamente después de que él se convierte, él regresa a Jerusalén y mientras está en el templo le vino esta éxtasis, porque ahora lo miramos también que acaba de ir al templo. Antes de decir estas palabras, lo acaban de agarrar en el templo y están a punto de matarlo. Pero esto es años mucho más antes, cuando apenas él se convirtió. Cuando él se convierte a Cristo Jesús, el apóstol Pablo inmediatamente empieza a predicar. Hechos capítulo 9 nos dice que empieza a demostrarle a los judíos de que Jesús es el Cristo, el Mesías, y les empieza a enseñar por medio de la Escritura de que Jesús es el Cristo. Dice que los judíos se confundían, porque dice: pero si este vino a matar a los cristianos, vino más bien a echarlos presos, a agarrarlos y a arrastrarlos a la cárcel, ¿cómo es posible que ahora esté diciendo que Jesús es el Cristo, es el Mesías? Y Pablo, ahora entendido que Jesús es el Mesías, de primero él no entendía, porque los judíos creían que el Mesías tenía que ser el Rey de gloria, que el Mesías tenía que venir y poner su reino en esta tierra y poner el reino de Dios acá y gobernar a las naciones, y que la sede de su gobierno sería Jerusalén, y que el Mesías se debería de sentar en el trono de David, o sea, en el trono, en el reino de David. Él iba a tomar el reino de David. Eso es lo que los judíos creían, y eso es lo que nosotros creemos, que eso debe de hacer el Mesías. Pero los judíos se saltaban una parte bien importante de lo que sería el Mesías, porque en Isaías 53 el Señor dice que su escogido, que el Mesías, iba a padecer mucho y que iba incluso a ir como oveja, como cordero al matadero, y iba a enmudecer y no iba a abrir su boca. Y dice que él, el pecado de todos nosotros fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53 se le puede titular el siervo sufriente, porque usted lee Isaías 53 y comienza diciendo: ¿quién ha escuchado nuestro anuncio? ¿Quién ha oído el anuncio de paz? Y dice: lo despreciaron y no hubo parecer en él.
no hubo hermosura ni parecer en él para que lo desearan, mas él fue desechado entre los hombres, varón de quebranto y de dolores. Dice que no hay parecer en él, porque ¿sabe qué sucedió cuando él iba de camino a la cruz del Calvario? La madrugada más bien, que lo juzgan falsamente, lo acusan y lo agarran, dice que lo vendan y le pegan de golpes y le dice: profetiza, di a ver quién te pegó. Y se reían y se burlaban porque le tapaban los ojos y le pegaban unas pescosadas muy fuertes a Jesús. Y sabe que cuando uno está peleando, o aunque no esté peleando, pero de repente uno ve que le van a tirar un trompón, una manada, ¿qué hace uno? Pues se trata de cubrir o se mueve. Entonces cuando le pega el golpe, no le cae de lleno porque uno se está haciendo para atrás. Pero Jesús estaba ahí parado, sin moverse, y esos golpes lo agarraban, pero de lleno, completamente, de lleno. No tenía tiempo de moverse. ¿Y sabe qué pasó con esos golpes? Disfiguró su rostro, lo disfiguró, lo dejó sin atractivo, lo dejó pero feo, esos golpes hinchados, sangrando. No hubo en él hermosura para que lo deseáramos. Quedó horrible, su cara quedó como monstruo de los golpes que le daban, y lo humillaban y lo crucificaron, le metieron clavos en sus manos y en sus pies, y él por fin murió. Los judíos leían Isaías 53, era una porción bíblica importante. Leían el Salmo 22, que comienza diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y empieza a narrar todo el dolor, e incluso dice: horadaron mis manos y horadaron mis pies. Así mismo dice. Entonces ellos leían esto y sabían que ese salmo era un salmo mesiánico, que habla del Cristo, pero no podían entender cómo el Cristo iba a ser el siervo sufriente, que iba a sufrir bastante, iba a ser desechado. Leían eso, pero no podían entender cómo era posible que el Cristo al mismo tiempo fuera desechado, humillado, que muriera, no por los pecados de él, sino por el pecado del pueblo, dice el mismo Isaías 53, y cómo al mismo tiempo iba a ser el Rey de Gloria, y iba a poner su reino en Jerusalén, iba a poner su reino en la tierra completa, y su sede sería Jerusalén. ¿Cómo iba a ser esto? Pues el apóstol Pablo ha entendido, por fin se le han abierto sus ojos, y él empieza a declararles cómo era necesario que el Cristo padeciese por nuestros pecados, y empieza a convencer a los judíos que él ya entiende estas porciones bíblicas de Isaías 53, Salmo 22 y otros salmos más, desde incluso Génesis 3:15, cuando dice que la serpiente iba a morderle el calcañar a la simiente de la mujer, y dice simiente, no simientes, no dice la generación de la mujer, sino que uno nacido de la mujer, que iba a ser Jesús el Cristo, que la serpiente, que es Satanás, le iba a morder el calcañar, pero que la simiente, que es el hijo de la mujer, que es Cristo Jesús, le iba a aplastar la cabeza. Y el apóstol Pablo ahora entiende todo eso. Ahora el apóstol Pablo entiende cómo es que Abraham lleva a Isaac, y Isaac lleva la leña en sus espaldas, y lleva el cuchillo a Abraham, y el niño le dice, o el joven le dice a su papá: papá, aquí llevamos la leña, llevamos el fuego, el cuchillo, llevamos todo lo necesario, pero ¿a dónde está el cordero del sacrificio? Y Abraham sabe que el cordero va a ser el muchacho, y lo lleva al monte Moria, 3 días de camino para llegar al monte Moria, y Abraham sabe de que el que va a ser el cordero va a ser su hijo, pero Abraham le dice con fe: Dios se proveerá a sí mismo de cordero. Dios va a ser el cordero. Dios se proveerá a sí mismo de cordero. Se puede interpretar que Dios iba a suplir el cordero, pero literalmente está diciendo que Dios se va a proveer de cordero. Él mismo va a ser el cordero. Y lo lleva y lo pone en la mesa para el sacrificio, y cuando agarra el cuchillo a Abraham le dice: detente la voz, yo sé, conozco tu corazón, eres un hombre de fe y obediente, no hagas eso a tu hijo. Y dice que volteó a ver y había un cordero allí metido en unas zarzas, en unos espinos, y tenía su cabeza con los cuernos metido con unas espinas. Ese corderito me recuerda inmediatamente a mí a Jesús, que llevó también espinas en su cabeza, una corona de espinas, así como estaba ese cordero, las espinas en su cabeza.
y así estaba ese corderito trabado de las espinas de su cabeza con sus cuernos el día que Abraham, Dios le habló y dijo no. Y entonces Pablo entendió que ese acto de que el padre Abraham iba a dar a su hijo en sacrificio, eso es lo que el Padre Dios había hecho con su Hijo Jesucristo, y Jesús sí murió, Isaac no murió, porque Dios jamás ha demandado un sacrificio humano, jamás. El único sacrificio humano que se hizo fue porque el mismo Dios se hizo hombre para venir a morir en la cruz del Calvario y morir por nosotros para que en la muerte de Él tengamos vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Démosle ese fuerte aplauso al Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pablo está entendiendo todo esto. Esto que les digo lo he predicado muchas veces y yo sé que muchos acá saben todo esto que les estoy diciendo, que es la verdad. Así está en la Biblia y cómo todo esto representa y señala hacia Cristo Jesús. Ahora Pablo está entendiendo todo esto, cosa que estaba cegado. No alcanzaba a entender cómo el Cristo tenía que morir, pero al mismo tiempo iba a ser el Rey de Gloria. Y la Biblia nos dice a nosotros que Jesús va a regresar otra vez y que Jesús vendrá y en su muslo derecho dice Rey de Reyes y Señor de señores, y que Él va a gobernar las naciones con vara de hierro, y nos dice que se va a sentar, su sede será en Jerusalén, así mismo como los judíos creían. Pero los judíos se saltaban toda la parte del sufrimiento, como que se lo ignoraban. Hasta sus propios discípulos, cuando Jesús está por morir en la cruz del Calvario, sus propios discípulos no entienden cada vez que le dice voy a morir y voy a resucitar. Cada vez que se lo dice, como que se cegaban. No alcanzaban a entender de que el Cristo tenía que morir. No entendían eso, pero ahora Pablo lo entiende y empezó a enseñarles, a predicarles, y los judíos se confundían. ¿Cómo está este? Si este tenía que matar o a echar preso a los seguidores de Jesús, ¿y cómo es que ahora está diciendo que Jesús de Nazaret es el Cristo? Entonces dice que quisieron matarlo. Cuando ven en Damasco de que no echa preso a los cristianos, sino que más bien se ha vuelto del lado de ellos, entonces lo quieren matar. Y están cuidando de día y de noche la entrada principal de la ciudad, porque era una ciudad amurallada, y están cuidando de día y de noche para que el apóstol Pablo no se le escape y matarlo, porque los judíos ya están molestos con Pablo, porque en vez de deshacer esa secta de los cristianos, ahora él es parte de los cristianos. Pero los hermanos cristianos lo que hacen es que de noche preparan una gran canasta, le ponen un lazo, una soga, y lo bajan por la pared de noche del otro lado, y él se escapó y se va para Jerusalén. Y aquí es donde les dice él que él, estando en Jerusalén, allá llegó, quiso predicar, y todos los hermanos le tenían miedo. Los cristianos decían, si este es el que nos echaba preso y nos quería matar, ¿cómo es que ahora anda predicando de Cristo? Y se confundían también ellos, y hasta que llegó Bernabé y lo trajo donde los apóstoles, y le dijo, este Saulo de Tarso, sí, perseguidor de la iglesia, pero en Damasco el Señor lo encontró, allá estuvo Ananías y les contó todo. Este hombre es genuino, es verdadero. Y los apóstoles entonces lo recibieron, y él se tuvo que ir por espacio de 3 años y algo para el desierto de Arabia, donde tuvo muchas experiencias con el Señor y donde el Señor le reveló todo lo que él escribió después en sus epístolas. Pero cuando apenas llegó de Jerusalén, después de su conversión, él entonces tiene una éxtasis y le está diciendo lo que el Señor le dijo. Mire conmigo aquí en Hechos 22. Ha estado en sintonía del programa Palabras de Vida Eterna, a cargo de Harry Marroquín, pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal MI. Jesucristo te llama tiernamente, te perdona y te da la salvación. Si desea visitarnos o escribirnos, esta es nuestra dirección: 800 Monterrey Street, Bakersfield, California, 93305. Para más información, llame por favor al 661-327-5521.